Muy bien, buen día a las dos. Nomás vinieron dos a esta clase, no importa. Espero que se encuentren muy bien. Eh, Vamos a ir ajustando los horarios de estas sesiones síncronas. Yo generalmente el tetra pasado las hacía por las tardes, tarde-noche. En esta ocasión la hice por la mañana, tratando de ubicarme en los horarios de la gente, pero sí, cuando yo vi los horarios de clase que ustedes hicieron en el periodo de inducción, yo creo que va a ser otra vez por las tardes, tarde-noche, las sesiones síncronas. Este, pero bueno, vamos a ir ajustando esa parte. Les agradezco que estén aquí en el aula. Como saben, mi nombre es Juan Carlos Ramírez, licenciado Juan Carlos Ramírez Valdés. Yo obviamente soy abogado. Generalmente yo he trabajado en empresas, en la parte corporativa, tratando de encuadrar muchos de los procesos que tienen las empresas a nivel corporativo. Siempre he trabajado con abogados, entre abogados, viendo ese tipo de situaciones. Y pues nos hemos divertido un poco en ese tema. Ya tenemos un rato ejerciendo de esa forma esta carrera que es muy padre, ¿no? ¿Cómo les fue en su curso de inducción? ¿Sí estuvieron ustedes en su curso de inducción? Buenos días, maestro. En lo personal, Lick, yo vi el curso así muy rápido porque me entregaron hace como, ¿qué fue? El viernes Mm, y nada más tuve así un día para hacer las actividades. ok, ok. Sí, fíjense que este tetra en particular fue un tetra diferente a los demás porque se inscribió demasiada gente afortunadamente. Entonces, la plataforma tuvo que, pues no sufrir, tuvieron que hacer algunas adecuaciones para soportar la carga de la gente que se inscribió. Entonces tuvo que hacer varios ajustes y todo eso, pues ya casi a última hora, ¿no? Porque como buenos mexicanos que somos, a última hora, este, exactamente, la página la estamos esperando desde ayer en la mañana iba a estar lista. Y bueno, parece que siguen con ese tema de la actualización para soportar la carga. La plataforma es una plataforma muy completa. Es una de las mejores que hay en el mercado para este tipo de cosas. Este, pero sí no se esperaban tanta gente, entonces tuvieron que hacer algunas adecuaciones y bueno, pues este tema se tardó un poquito, ¿no? Lo bueno que están aquí. Vamos a empezar. Ustedes son de primer tetra. Esta clase, quiero decirles, la clase de personas y familia o derecho civil es bien importante. Es bien importante porque eh, trata de encuadrar y de cuidar y de meter ahora sí que en un marco legal todo lo que hacemos nosotros como personas exactamente, desde que nacemos, empezamos a tener ya derechos, inclusive un poco antes de nacer ya tenemos derechos. Cuando naces, al momento de registrarte ante el registro civil, este, todo ese tipo de cosas ya empieza a generar derechos. Por eso es bien importante esta clase porque nos va diciendo por dónde irnos para pues, llevar un buen proceso de vida y de familia, porque esta clase, esta materia, cuida mucho eso y está creada para eso, precisamente desde que naces
desde que te casas, desde que naces y luego te casas, regula las relaciones entre la pareja, aunque no estén casados, este, desde que están juntos y luego se casan y luego hay registro civil, hay que registrarse, empiezan a crear otro tipo de derechos y luego si ese matrimonio no se logró, se divorcian, hay otros tipos de derechos y hasta que te mueres, ¿no? Entonces, imagínense, esta materia encuadra toda tu vida desde que naces, te casas, espero que no sea el caso de ustedes, o no sé, te divorcias y hasta que te mueres, ¿no? Y luego todo lo que pasa desde que cuando estás casado, cuando te mueres, te casas, te mueres, tienes hijos, quiénes son tus hijos, no son tus hijos naturales, hijos, perdón, ciudadanía por naturalización, todo eso, todo lo que nuestro vivir, nuestro día a día, está encuadrado en esta materia. Las herencias, cuando nos morimos y heredamos algo a nuestras familias, todo eso lo regula también. Entonces, por eso es muy importante esta materia. Entonces, y es muy extensa. Desde ahorita se los digo, es muy extensa. Entonces, pues vamos a tratar de enfocarnos. Vi de algunos de ustedes sus horarios de clase, de veras, dedíquenle el tiempo justo a la materia. Este, Solamente vamos a utilizar al principio del curso el libro que les pusimos por ahí, de Rogina Villegas. Eh, Después del primer parcial vamos a ir metiendo un poco el Código Civil Federal para irlo conociendo, y que vayan viendo los artículos y cómo va regulando todo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a iniciar la clase. Tengo una pequeña presentación, un pequeño video por ahí. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa, con toda confianza, estoy a la orden. Pueden abrir su micrófono cuando me quieran preguntar algo, o es mejor el micrófono porque, bueno, primero somos 3 personas que podemos convivir. Cuando está la presentación, si me quieren decir algo por chat, yo no lo veo. Tengo que cerrar la pantalla para poder ver el chat. Entonces, si lo hacen por micrófono, mejor, si tienen alguna duda o cualquier cosa. Lick, el Código Civil es el Código Civil para el Estado de Nuevo León, ¿verdad? ¿O va a ser, Este, es vamos, federal? vamos a utilizar más el federal, ¿sí? Todos están en internet, el de Nuevo León y el federal también están en internet, pero generalmente el libro habla del Código Civil Federal, aunque yo me molesto un poquito porque a veces el libro no menciona, nomás dice el Código Civil, el Código Civil, el Código Civil, pero vamos a utilizar el Código Civil Federal. Cuando haya un tema en el que debamos de de tocar el Código Civil del Estado de Nuevo León, les aviso y lo vemos. Y también está en internet. Además, vayan bajándolo, el de Nuevo León y el federal, para que vayan, en algún momento a lo mejor les voy a pedir en alguna tarea, vean esto en el libro y traten de ubicarlo en el código, ¿sí? Para que hagan su match, ¿no? Esto que está diciendo el libro, el autor, en el Código Civil también lo está mencionando, en tales artículos, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, Lick. Al contrario, al contrario. ¿Qué más les iba a decir? ¿Qué más les iba a decir? Bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar y como les digo, cualquier duda, con toda confianza. Permítanme tantito.
Muy bien. Vamos a iniciar. Bienvenidos. Es la primera, para mí es la primera semana. Para ustedes es la segunda, porque si estuvieron en el curso inductivo, fue una semana antes. Esa es la primera sesión síncrona que tenemos. El objetivo es que el estudiante analizará y comprenderá los conceptos de elementos de derecho y derecho objetivo. Título 1, concepto de derecho y derecho objetivo. Capítulo 1, derecho moral, religión y convencionalismos sociales. El derecho, como definición, es un conjunto de normas bilaterales externas, generalmente heterónomas y coercibles, que tienen por objeto regular la conducta humana. Es lo que les decía, el derecho civil o el derecho de personas y familia pretende regular la conducta humana, toda la conducta humana. Trata de meterla en un cuadro de tal forma que sea más llevadera y sin problemas. Y cuando hay problemas, pues ya están listas las leyes ahí para, para entrar en acción. Hoy pareciera que no hay situaciones que no están contempladas en la ley. La verdad es que conforme va pasando el tiempo, ¿sí?, se van generando nuevas leyes y nuevas formas de atacar situaciones que se van presentando. ¿Qué es un tema que se va presentando hoy en día? ¿Qué creen ustedes que es un tema que está empezando o que o que ya empezó a cambiar las cosas y que tienen que empezar a contemplar las leyes y que de hecho ya lo están haciendo? Les comento, por ejemplo, cosas que han estado cambiando últimamente, los últimos 10 años, creo yo, para acá, pues todo el tema de los matrimonios del mismo sexo, los derechos que tiene los derechos que ellos generan también, eh, todo ese tipo de situaciones tiene de cabeza ahorita la legislación mexicana porque aunque ha tratado mucho de encuadrarlo y de regularlo, estas situaciones, bueno, se encuentran también con un tema social que les pega mucho y que es una parte en la sociedad en la que no está de acuerdo, etcétera, etcétera. Sin embargo, es una situación que está funcionando y que está pasando y hay que regularla, ¿sí? Entonces, eh, por eso, eso es, digo, como dato, cultura general, son las últimas situaciones que se han estado presentando y en las que está la legislación mexicana tratando de encuadrar y de regular este tipo de situaciones. Volvemos al tema, derecho objetivo se caracteriza por ser un conjunto de normas, diferencia entre leyes naturales y normas. El derecho objetivo es, ahí está la ley, ese es el derecho objetivo, ahí está la ley para cuando se necesite, o sea, el documento, el libro, el código, la constitución, ahí está. ¿Sí? Leyes naturales no se les viola, se trata de principios que no admiten ni una sola excepción. Leyes naturales, derecho a la vida, derecho a, a ser educado, derecho a que te quieran, derecho a tener cariño, derecho, todo eso son leyes naturales, que pues, no hay excepciones, esas son y esas son. ¿Sí? No hay una ley natural que diga, tengo derecho a que me traten bien, excepto cuando estoy feo no me pueden tratar bien. No, no hay excepciones ahí. Normas. Las normas pueden ser continuamente violadas sin que la violación del postulado que encierra pierda importancia o valor. Hay una norma establecida, una ley establecida, no importa cuántas veces la violen, cuántas veces se la brinquen, la ley sigue teniendo su valor. No pierde su valor, no pierde su esencia, no pierde su objetivo. La ley ahí está. Hay un dicho ahí por ahí que dice, las leyes son para romperse, ¿verdad? Las películas y cosas de esas dicen. No por eso pierde su valor.
¿Hay alguna duda hasta aquí? Ninguna, Alicia. Muy bien. Características de las normas jurídicas. Hay normas jurídicas morales, de convencionalismos sociales y de religión. Las morales es un sistema normativo autónomo, unilateral, interno e incoercible. Los convencionalismos sociales es un sistema normativo heterónomo, unilateral, imperfecto, externo e incoercible. ¿Qué son los convencionalismos sociales? Los convencionalismos sociales, quiero hacer énfasis en este punto porque lo vivimos día a día. Convencionalismos sociales, lo que nos conviene. Convencionalismo viene de convenir. ¿Qué nos conviene socialmente ahora sí que ante la sociedad? Entonces el convencionalismo social es pues, vestirse bien, lo mejor que puedas, hablar bien, educarse bien, cuando estés en alguna reunión, comportarte bien, este, eh, estudiar, por ejemplo, eh, en la mejor escuela que puedas. Todo ese tipo de cosas son convencionalismos sociales, ¿sí? Entonces, y muy importantes porque vivimos con ellos todos los días, todos los días, todos los días estamos queriéndonos vestir bien, este, bien bañaditos, bien peinaditos. ¿Por qué? Porque vas a salir a la calle, pues que te vean bien, la gente, ahí no dicen un dicho que como ven, te tratan. Todo ese tipo de cosas son convencionalismos sociales. Pues la religión, sistema normativo heterónomo, unilateral, interno, incoercible. El tema de la religión, nosotros, un país que es el 90% del país es católico y el otro porcentaje a lo mejor no es católico, pero viven inmersos en una normativa de religión, casi todos tienen alguna religión, alguna creencia, no se puede hacer un lado y de alguna manera también esa parte busca que sea regulada, tomarse en cuenta, etcétera, porque es una costumbre, es una costumbre que traemos ya muy arraigada y tenemos que tenerla aparejada en nuestra vida diaria, ¿no? Teoría general de la norma jurídica. En el capítulo 1 como fuentes de derecho. Las fuentes de derecho, fíjense bien cuáles son las fuentes de derecho. O sea, su palabra lo dice, que está generando derecho, ¿sí? Una fuente de derecho es una actividad que genera derechos, que genera normas, que genera leyes, ¿sí? Diversos procesos a través de los cuales se elaboran normas jurídicas. Normas jurídicas son ley, todas las leyes, ¿no? Estos procesos pueden comprender tanto las manifestaciones reales que dan origen a las normas jurídicas por virtud de los distintos factores sociales, económicos, políticos, religiosos, etcétera, como las formas reguladas por el propio derecho para la creación sistemática y ordenada de las citadas normas, tal como ocurre respectivamente en el proceso legislativo, en la obra constante de la jurisprudencia y en la elaboración que se lleva a cabo por la costumbre jurídica. En principio de cuentas, ¿cómo ustedes creen que se empezaron a formar las leyes o las normas? O esto lo vamos a manejar de esta forma. ¿Cómo ustedes creen que se empezó a formar? Estamos hablando del inicio de la historia, ¿no? Del inicio, cómo se fueron formando las leyes. ¿Cómo se fueron formando? Con la costumbre, con la costumbre. ¿Sí? Si yo siempre eh, en las mañanas salgo a regar, vamos a poner un ejemplo que si quieren ustedes tonto, ¿no? Pero así es como se van formando las leyes. Todas las mañanas tengo que salir a regar las plantas de mi casa, este, religiosamente todas las mañanas. Esa costumbre que se tiene se empezó a hacerle, ¿sí? Entonces, todas se empiezan a poner por escrito, todas las mañanas la gente debe salir a regar las plantas.
por ejemplo. ¿Sí? De esa forma es como se empezaron a formar las leyes. Las leyes no se inventaron nomás porque sí. Déjame hago una ley que hagas. No, no. De acuerdo a la costumbre. Entonces, cuando la mayoría de las personas se comportan de una determinada forma, entonces eso lo tratan de encuadrar porque siempre va a haber alguno que lo haga diferente, que lo quiera hacer diferente. Entonces, si la mayoría de las personas hacen o tratan o ven una situación de esta manera, ¿sí? Vamos a encuadrarlo y hacerlo ley. Entonces ya dices, todas las personas tienen que hacerlo de esta forma, ¿sí? Por si alguien se quiere salir del carril, decirle, la ley dice esto, aquí está escrito, te tienes que venirte para este lado, ¿sí? Porque es la gran mayoría, es en base a la costumbre de la mayoría de las personas, se van haciendo las leyes. Así fue como se empezaron a hacer las leyes. Ya hoy, ya en el tiempo hoy definido cómo es cómo se forman las leyes, pues ya tenemos las fuentes del derecho, ¿no? La costumbre, como les decía yo, aquí en el cuadrito de abajo, del lado izquierdo, perdón, la costumbre es una fuente de derecho. Todas las actividades que hemos hecho nosotros en la vida, durante toda la vida, la van encuadrando y haciendo la ley. Propiamente la ley, que es la ley formada, nos genera derechos, genera todo este compendio de leyes tratando de, de regular nuestro comportamiento. La jurisprudencia, ¿qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia así literal, es un libro así de grueso, un libro de este grueso donde se van todo lo que no está en la ley o que no está de manera específica en la ley y que no menciona cómo resolverlo de una manera clara, entonces en la jurisprudencia se anota esa situación, ¿sí? Y se deja registro de cómo se resolvió, ¿sí? Cómo se resolvió esa situación que se presentó. Pues queda registrado. Entonces, cuando vuelve a pasar esa situación, van a la jurisprudencia, está pasando esta situación, vamos a ver en la jurisprudencia cómo se resolvió. Entonces tú como fundamento, cuando sean ustedes abogados y que tengan que fundamentar lo que ustedes están diciendo, porque de eso se trata, fundamentar en la ley algo que ustedes están peleando a favor de su cliente, ustedes en ciertas situaciones van a poder poner según la jurisprudencia de fecha tal, del libro tal, del tomo tal, de la ciudad tal, esta situación se resolvió de esta forma y por eso yo propongo que se resuelva así. Entonces ya el juez lo ve y revisa, etcétera, y toma una decisión. Esa es la jurisprudencia. Son un montón de libros donde vienen casos, vamos a decir, atípicos, casos atípicos, ahí se registran, pero sirven como fundamento. Toda situación que ustedes van a pelear cuando sean abogados tiene que estar fundamentado en la ley. De acuerdo al artículo tal del Código Civil Federal, dice esto, de acuerdo al Código Penal en tal, o de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles, esta situación es así. O de acuerdo al artículo tal que se encuentra, de acuerdo al artículo, o de acuerdo a la Constitución en su artículo tal, siempre tiene que estar fundamentado lo que ustedes están diciendo. Y así es en la vida diaria. Cuando están ustedes en su casa, con su familia, oye, esto debe ser así, debes de llegar a la casa máximo a la 1 de la mañana, oye, y a los hijos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo lo digo y porque eso es lo mejor y porque es la hora de dormir. Ese es el fundamento. En la ley es lo mismo, tienes que fundamentar todo lo que vas a pelear. No puedes decirlo nomás porque sí. ¿Sí? Entonces, y ahora, de acuerdo a la ley, de acuerdo al código, de acuerdo al artículo, aquí también puedes decir, va a haber situaciones en que de acuerdo a la resolución
número tal de la jurisprudencia tal, del tomo tal, en la ciudad de no sé dónde, se resolvió de esta forma. ¿Sí? Entonces, esas son las fuentes principales de derecho, principales, porque hay otras, pero estas son las principales, las más importantes. ¿Sí? Y la doctrina, bueno, pues son los libros, los estudios, los científicos, digo, no los científicos, los estudiosos, los juristas que han estudiado la ley. Todo eso son fuentes de derecho. La sociología jurídica, que es una clase que van a llevar ustedes, la sociología jurídica estudia la forma de comportarse de la sociedad y de esa forma de comportarse de acuerdo a situaciones en particular, eso sirve para hacer leyes también. ¿Sí? Que eso es muy importante. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí me siguen? Perdón, pero estoy tomando café. Sí. Ninguna. Muy bien. Lic, Dígame. una pregunta. La jurisprudencia prácticamente es la interpretación que da el legislador a determinado caso, ¿no? No es la interpretación, es cómo lo resolvieron. Ah, muy bien. Hay una situación, como les dije, atípica, ¿sí? Casi todas las situaciones que se presentan en derecho civil y en derecho penal están ya encuadradas de alguna manera en la ley, ¿sí? Y ya te está diciendo cómo lo vas a resolver, ¿sí? Pero hay cuestiones atípicas o que es una combinación de una situación y de otra, ¿sí? Entonces, como que está medio dudoso o se presta a interpretación, porque puede ser que un abogado lo interprete de una manera y otro abogado lo interprete de otra manera. Entonces, cuando hay esa confusión, uno busca en la jurisprudencia. Es como una palabra rara que dices tú, oye, ¿qué significa esa palabra? Entonces, aquí es cómo se resolvió esa situación. Hay una situación parecida en la jurisprudencia tal, déjalo buscar. Ah, sí, aquí está, mira, aquí está en fecha tal y puede ser en el año de 1971 pasó una situación similar y se resolvió de esta forma. ¿Sí? ¿Qué libro es? Es el libro cuarto de la ciudad de Puebla, página tal, etcétera, 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 y luego ya tú pones en tu fundamento, de acuerdo a la jurisprudencia, en la ciudad de Puebla, el libro tal, el apartado tal, en la página tal, el caso número tal, se resolvió de esta forma. Entonces yo por eso fundamento esta situación y pido que se resuelva de esta manera. ¿Sí? Y la contraparte puede decir lo mismo. Sí, no, pero también hay otra jurisprudencia referente a esa situación que se resolvió de esta forma. Entonces ahí ese es donde entra qué palabras o qué situaciones tienen más valor y cómo el juez va a tomar esa decisión de acuerdo, cuando se utiliza la jurisprudencia, de acuerdo a lo que dice la jurisprudencia, y bueno, y toda la historia del asunto, ¿no? Que se está viendo. Pero no propiamente es la interpretación, es cómo se resolvió, cómo lo resolvieron ese asunto atípico. ¿Sí? Ok, muchísimas gracias, Lic. Al contrario. Título 2, Teoría General de la Norma Jurídica. La costumbre como fuente de derecho. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? La costumbre se forma de dos elementos. Uno material, que consiste en la repetición de un proceder o comportamiento, y el otro espiritual o subjetivo, que se hace radicar en la convicción de obligatoriedad que existe en el ánimo popular respecto al citado proceder o comportamiento. O sea, si hay dos o tres comportamientos diferentes, ¿qué pasa? Dices tú, ¿cuál es el que más conviene para todos? ¿Sí? Aunque no todo es lo mejor para todos, pero ¿cuál es lo que más conviene? ¿Sí? Como dice, no le podemos dar gusto a todos, pero vamos a darle gusto a la mayoría, ¿sí? A la gran mayoría. Entonces, esa es la que se encuadra y esa costumbre se va a convertir en una fuente de derecho. ¿Sí?
Capítulo 3, la ley y el reglamento. Una regla del derecho directamente emanada del Poder Legislativo y sancionada con la firma del jefe de Estado o promulgada por él a través de un decreto. La promulgación tiene un triple objeto: atestiguar la existencia de la regularidad de la ley, ordenar su publicación y dar a los agentes del poder un mandamiento de ejecución. Por ejemplo, con este presidente, y bueno, y con todos los presidentes, si han escuchado ustedes, decretaron una nueva ley. Ahora resulta que, por ejemplo, un caso en particular, para no hablar de cosas hipotéticas ni cosas que no son ciertas. No hace mucho, creo que fue en el 2011, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ustedes van a tener esa clase en segundo tetra, si mal no recuerdo. Clase preciosa, me encanta porque revisas toda la Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Carta Magna, es la máxima ley. Entonces, ninguna ley puede estar por encima de esa ley. Entonces, de ahí salen todas las leyes. Y un cambio muy importante es que antes el primer artículo hablaba de individuos, por ejemplo, todas las leyes de esta Constitución es para, vamos a decir, no me acuerdo cómo es, se me fue, pero se refería a los individuos, es para los individuos, para regular la actividad o la vida de los individuos. Y ahora le cambiaron, en vez de individuos, le cambiaron a personas. ¿Sí? Entonces, personas tiene un concepto muy amplio. Individuos, pues somos nosotros. ¿Sí? Nada más. Una persona, un individuo. Una mujer, un hombre. Se acabó. Entonces, al cambiar eso de individuos a personas, hablas de personas en general, hombres, mujeres y hasta empresas, las personas morales también. Entonces, ese fue un decreto y derivado del tema de derechos humanos. Pues es un decreto que hace el presidente, lo firma y es un decreto y es una ley, es una ley nueva. Y es como se van formando leyes nuevas. También a través del presidente. Claro, todas esas leyes que decreta el presidente pues tienen que estar aprobadas por el Congreso, etcétera, etcétera. Es un tema que van a ver en derecho constitucional. Si lo empezamos a ver aquí, nos va a llevar 3 días, porque es un tema muy extenso. Pero pónganse abusados cuando tengan derecho constitucional, acuérdense de eso. Muy bien. Teoría general de la norma jurídica. El principio y este es un tema muy importante, muy importante. El principio de irretroactividad de la ley. No será retroactiva la ley que respete las situaciones jurídicas concretas. El juez deberá considerar como regidas por la ley antigua las situaciones jurídicas nacidas bajo su imperio y en virtud de ella. ¿Qué significa esto? Principio de irretroactividad de la ley. Un poquito confuso. Ahorita vamos a ver un pequeño video. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a decir que cometemos un delito hoy. ¿Hoy qué día es? 25 de septiembre. Hoy cometí un delito 25 de septiembre. Por ejemplo, robé una camioneta y aparte lesioné a las gentes. Un robo con violencia. Vamos a decir que eso pasó. ¿Sí? Hoy el robo con violencia tiene una pena en el Código Penal de 18 años. Por decir, robo con violencia. Si la violencia puso en peligro la vida de las personas a las que fueron agredidas, tiene una pena de 18 años, por decir algo. La verdad es que no sé la pena, entonces esa cosa casi hipotética. Pero si la gente no se puso en peligro la vida de la gente,
Nomás fue un empujón, por ejemplo, la pena son 12 años, 12 y 18 años. Eso pasó hoy, ¿sí? Las gentes se escapan, se van, pasa un año, 2 años, 3 años. Y al año cuarto, esa ley con robo con violencia, ya no, la pena ya no es de 18, la aumentaron, ahora es de 25 años, porque eso puede pasar, se actualizan las penas o las leyes, se perfeccionalizan, y ahora esa pena ya no, como decía, ya no es de 18, ahora es de 25. Y resulta que al año atrapan a estas gentes. Perdón, ya pasaron 3, 4 años y atrapan a estas gentes. La ley cambió hace un año. ¿Cuándo fue el delito? Hace 4 años. Entonces, ahí es cuando entra el principio de irretroactividad de la ley. No se le dará efecto retroactivo de la ley en perjuicio de persona alguna. Yo cometí el delito hace 4 años y la ley decía que la pena con violencia era de, esta se me olvidó la pena que había dicho, por decir 12 años o 14 años. Hoy dice que ya es 18, la acaban de cambiar. ¿Cuál me van a aplicar? ¿La que estaba vigente cuando cometí el delito o la nueva? Me van a aplicar la que estaba vigente cuando cometí el delito. Y retroactividad significa no me voy a regresar, ¿sí? Para perjudicar de una manera peor, vamos a decir, al que cometió el delito. Entonces, se le va a aplicar la ley anterior, ¿sí? La ley que estaba vigente cuando se cometió el delito. ¿Sí me explico? Sí, bueno, a lo que yo entiendo por retroactividad, Lick, es Ajá. la sanción o la pena no es retroactible cuando también, ay, ¿cómo le puedo explicar? Que no puedo explicar, ¿cómo le puedo explicar? No es retroactible en no beneficio de la persona, ¿no? En este caso del actor. O sea, el principio de la ley dice, no se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, ¿sí? O sea, si la ley le beneficia, si la ley, por ejemplo, en vez de 14 años bajó a 12, le aplican la de 12. Si la ley de 12 pasó a 18, le aplican la de 12. ¿Sí me explico? Si quieren, Sí, vamos a ver un video y comentamos. ¿Les parece? sí. Vamos a ver, porque hay una forma aquí de... Hay una forma de... Mm, ¿por qué no me parece?
A ver, me dicen si lo ven, por favor, si lo están viendo ya o no. Aún no, Lick. Ok, vamos a ver qué pasa. ¿Por qué no me aparece? Es lo que no entiendo. No me deja. A ver, vamos a ver. Ahorita muy rápido. ¿Ya lo ven ahí? No, está el intro de Gmail. A ver. Mm, 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 mm. No me parece, ¿por qué? No sé, aquí la tengo yo, pero no logro compartírselas. Aquí está. Listo. Vamos a terminar el tema de retroactividad. A manera de membranza, nada más recordaré de manera general dos reglas que se estipularon en el segmento anterior. Primera regla, la norma jurídica siempre surte efectos desde el momento en que se inicia su vigencia hacia el futuro, del presente hacia el futuro, nunca del presente hacia el pasado. Segunda regla, la norma jurídica que se debe de aplicar para resolver un conflicto es la que fuese vigente al momento en que se crea el acto jurídico. Y vuelvo a aclarar, no importa que la norma jurídica haya cambiado, no importa que una norma jurídica sea la vigente cuando se crea el acto y ahora sea vigente otra norma diferente cuando se inicia un juicio. La regla es, vamos a aplicar cuál era vigente al momento en que se crea el acto jurídico y esa es la que deberemos de aplicar para resolver nuestro conflicto. Ahora sí, regresando nuevamente ya enfocándonos en el tema principal de la retroactividad, ¿qué debemos entender por retroactividad? Bueno, voy a dar más que un concepto, ideas que nos ayuden a definir de mejor manera, el concepto de retroactividad. Y entonces podríamos decir que la retroactividad es hacer que una norma jurídica surta sus efectos o hacer que una norma jurídica surte efectos hacia el pasado. Y entonces, si nos damos cuenta, la retroactividad es una excepción a la regla general.
La regla general es: la norma jurídica surte efectos del presente hacia el futuro. La excepción puede ser que una norma jurídica surte efectos al momento en que inicia su vigencia y que en algunos casos esa norma jurídica se ocupe de conflictos o se ocupe de actos jurídicos que se crearon antes de que esta norma jurídica existiera. En el segundo punto de la diapositiva que tenemos a la vista, precisamente lo que dice es que lo que hace la retroactividad es que surte efectos cuando dicha ley no era vigente. Es llevar los efectos de la ley hacia atrás, hacia el pasado. Dicho esto, entonces yo me atrevería a decir, la retroactividad la podemos definir como un efecto que tiene la norma jurídica y a través del cual se logra que una norma jurídica surte efectos en el pasado cuando dicha ley no era vigente aún. Entendido este pequeño concepto de retroactividad, entonces entendemos que lo que se logra con la retroactividad es hacer que una norma jurídica pueda retroceder en el tiempo y surte efectos o ser obligatoria, inclusive en algún momento cuando la ley todavía ni siquiera existía. Luego entonces la retroactividad, y nos dice diapositiva, el efecto, ¿cuál es? La retroactividad tiene un efecto, el efecto de la norma es hacia el presente y pasado. De manera muy gráfica, la norma jurídica aquí se crea, empieza a surtir efectos hacia el futuro, y si en algún momento es necesario que esa norma regrese al pasado a regular un conflicto, algún conflicto que ya existía cuando no era vigente la norma, eso es lo que puede hacer, es hacer que la norma pueda volver hacia atrás, y esto es una excepción a la regla general, y aquí lo tenemos claramente. La norma puede ser retroactiva, sí, pero aquí viene una regla, o mejor dicho, aquí viene una aclaración. Esta excepción a la regla, la retroactividad, solamente aplica si y solo si esta retroactividad es en beneficio de las personas o de los sujetos a quienes se pretende aplicar. Es decir, yo puedo hacer que una norma jurídica sea retroactiva, vaya del presente hacia el pasado, solamente si esa aplicación va a generar algún beneficio a la persona o al sujeto a quien se le pretende hacer retroactiva una ley. A manera de ejemplo muy sencillo, y voy a poner un ejemplo en materia penal porque es algo, es un ejemplo, digamos, de los que más fácilmente podemos entender. ¿Cuál sería? Juan comete un delito en fecha 5 de febrero, disculpen la falta de ortografía, Juan comete un delito en fecha 5 de febrero de 2011. Se le denuncia penalmente en fecha del 9 de enero del 2012, es decir, prácticamente casi un año después. La víctima o el sujeto pasivo del delito se presenta ante el Ministerio Público y lo denuncia penalmente a Juan del delito que haya cometido. Pero la detención de Juan se va a dar hasta el 12 de septiembre de 2013. Y entonces fíjense, tenemos tres momentos. El 5 de febrero, que es cuando comete el delito del 2011, 5 de febrero de 2011 cuando comete el delito, la denuncia que se presenta hasta el 9 de enero del 2012, un año después, y prácticamente un año después se estaría ejecutando la orden de aprehensión en contra de esta persona, y a partir de este momento la persona ya está detenida y ya se le va a iniciar propiamente un proceso. Si aplicamos la regla general, bueno, mejor dicho, aquí tal vez lo que podemos preguntar es, si aplicamos las reglas generales, a Juan se le debe aplicar la norma jurídica vigente al momento en que cometió el delito, porque esa es la regla, ¿no? La regla, decíamos, es la norma jurídica aplicable al caso concreto o real, es la vigente al momento en que se crea el acto. Pues aquí lo mismo, la norma jurídica aplicable a Juan es la vigente cuando él comete el delito, no importa cuándo se le acusó formalmente o cuándo se le detiene, lo que me importa es cuándo cometió el delito, y esa norma es la que voy a aplicar. Hasta este momento, en el caso anterior, lo que estamos haciendo es aplicar la regla general, no estamos haciendo ningún ejercicio de retroactividad. Ahora bien, imaginémonos en el caso anterior que la norma jurídica penal
vigente ha cambiado desde que se cometió el delito hasta que se empieza el juicio propiamente de Juan. Es decir, cuando cometió el delito había una norma jurídica y ahora que se le detiene para ser juzgado, la norma ha cambiado, se ha reformado. La pregunta es, ¿y ahora qué norma jurídica penal aplicamos, no? Si ha habido cambios, bueno, repito, siguiendo la regla general, pues aplicaremos la vigente cuando cometió el delito, o bien podemos hacer uso de la excepción a la regla, es decir, podemos aplicar la norma. Es decir, fíjense, podemos aplicar la norma vigente al momento de la detención de Juan, siempre y cuando sea para él beneficiosa. Recordemos esto, la retroactividad aplica, la excepción de la retroactividad aplica siempre y cuando sea en beneficio. Por lo tanto, lo que nosotros como abogados debemos de verificar, ¿qué norma beneficia más a Juan? ¿La que era vigente cuando cometió el delito o la vigente en este momento que se le detiene y que se le inicia el juicio? Y si la que resulta más beneficiosa es cuando cometió el delito, no hay retroactividad. Si la que resulta más beneficiosa es cuando se le detiene, entonces haremos uso de la retroactividad. Y precisamente lo que quiero ilustrar aquí es lo siguiente. La norma jurídica que más beneficia a Juan es la vigente en el momento en que comete el delito, pues entonces apliquemos esa, la que es vigente cuando comete el delito. En estos casos estamos aplicando la regla general y no estamos aplicando la retroactividad de la ley. Pero ¿qué pasa si la que más beneficia es la vigente en el momento en que se le juzga? Pues entonces apliquemos esta norma, la que más le beneficia, que es cuando se le está juzgando. Pero entonces aquí ya estaríamos haciendo uso de la retroactividad de la ley. ¿Por qué? Porque estoy aplicando una norma jurídica del 2013 a un hecho que sucedió en el 2011, cuando esta norma del 2013 todavía ni siquiera era vigente. Estaríamos así aplicando propiamente la excepción a la regla. Yo espero que haya quedado claro el tema de la retroactividad, porque a final de cuentas no es muy complicado. Lo complicado, ¿por qué se da? Porque siempre tenemos en mente la norma jurídica que debo de aplicar es la que tenemos cuando se nos presenta el conflicto. Hoy llega a mi despacho una persona, me plantea un problema y inmediatamente lo que tenemos en mente es aplicar el código o la ley o la norma jurídica que en ese momento conocemos. La norma jurídica vigente que conocemos en este momento que nos está planteando el problema. Pero perdemos de vista que tal vez esa norma, pero perdemos de vista que el acto jurídico, el acto jurídico del que deriva el conflicto tal vez no se presentó en ese momento. Si el cliente me llega y me platica, en este momento acabo de, no sé, el día de ayer, el día de hoy por la mañana firmó un contrato con X persona y resulta que hoy en la tarde ya no lo quiere cumplir, bueno, pues digo, no hay mayor problema. Sería sería el colmo o sería mucha coincidencia que la norma jurídica cambiara en horas. Muy bien, ¿qué les pareció? ¿Sí quedó claro? ¿Sí lo pudieron ver? Yo sí lo vi. No sé, la compañera Karen. ¿Sí, Karen, la pudiste ver? Digo, si tú lo pudiste ver, sí lo pudo ver la compañera. Sí, lo pude. Ok, qué bueno. Sí quedó más claro, ¿no? Ya con eso yo creo que está más que claro, ¿no? Sí. Pues ya me pasé 4 minutos. Tenemos que interrumpir. Faltaban algunas cositas ahí. Les reitero y les agradezco que hayan estado aquí en la reunión, que hayan hecho ahí el esfuerzo. Sé que están muy ocupadas ahí en sus actividades. Les reitero de nuevo, estoy a la orden. Cualquier cosa, cualquier situación, mándenme un mensajito ahí por el aula. No debe de tardar en estar disponible ya las aulas y ya funcionar de manera normal.
están trabajando mucho en eso. Entonces, pronto vamos a estar ahí viéndonos nuevamente. Entonces, pues damos por concluida la sesión. ¿Alguna duda, algún comentario? No, profe, muchas gracias. Al contrario, estoy a la orden. Bueno, pues les agradezco mucho. Excelente clase, muchas gracias. Y creo que dejó muy, muy claro lo que era la retroactividad. Me Sí. gustó mucho la clase en lo personal. Muchas gracias, muchas gracias. Y pues, digo, nos vamos a estar ahí viendo, no sé siempre cuándo van a ser las sesiones. Yo creo que la mayoría de los compañeros, creo que también ayer mencionaban algunos que en la noche a la mayoría se nos facilita. Perfecto, perfecto. La cambiamos para la noche, ahí les comunico la hora y es una vez por semana. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Ok, ándele. Que estén muy bien y quedo a la orden cualquier cosa. Ok, profe. Gracias. Gracias, Luis. Adiós, bye.